Em, Antes que nada, no sé si habían estado en otros afterclass. Por lo menos mi idea es que esto no tenga la misma dinámica que una clase, en el sentido de que si se quieren desmutear el micrófono y hablar o preguntar algo, se puede, no hay problema. Trataremos de que sea más un ida y vuelta y no tanto a lo unilateral. Y que esto les sirva también para plantear sus dudas o consultas con respecto al desafío de análisis de mercado y de posicionamiento. Este, y sobre todo tocar algunos temas que suelen surgir bastante en este desafío. O errores o cosas comunes que en mi experiencia como tutor salen bastante para este desafío. Este, mm, Vamos a arrancar la presentación. Ahí va. Bueno, Afterclass número 4. No sé si es el número 4, esto quedó de otro after. Mercado, competencia y posicionamiento. Objetivos del after. Vamos a revisar los conceptos de TAM, SAM, SOM, que es algo que va a entrar dentro del proyecto final. Vamos a ver la diferencia con mercado, segmento y nicho, que es algo que entra dentro del desafío entregable. Y vamos a ver la matriz de posicionamiento, que también entra en el desafío entregable. Hasta acá, ¿alguien tiene alguna duda puntual que quiera revisar? ¿Quieren que vaya directo a hacer un repaso rápido de los conceptos y después vamos a las dudas? Estoy viendo el chat. Ahora sí. No la encontré subida a la PPT de este after, ¿puede ser? Sí, puede ser porque no la subí. Este, pero bueno, cuando termino la subo. Igual en el PPT no hay nada que no haya en el PPT de la clase, Fernando, así que tranqui. Si no, la subo rápido, pero igual no estoy muy seguro que la pueda subir. Si no, igual no hay nada distinto que no haya en el PPT de la clase. Ok. Bueno, en mercado vamos a ver dos cuestiones distintas que son, uno, la estimación del mercado, que tiene que ver más con los conceptos de TAM, SAM, SOM, que vimos en la clase, y por otro lado la parte de segmentación del mercado, que tiene que ver con mercado, segmento y nicho. Estimación del mercado, TAM, SAM, SOM. Como vimos en la clase, el método TAM, SAM, SOM está dentro de los métodos de estimación de mercado. En este caso vamos a ver la estimación hacia abajo, o sea, la estimación top-down, en donde nosotros arrancamos por una estimación del mercado total, o sea, del TAM, y vamos utilizando distintas variables para achicar ese mercado hasta llegar al SOM, o sea, pasamos si se quiere en español, de pasarlo del mercado total a un segmento y luego a un mercado accionable o a un mercado en el que se puede llegar eh, con las capacidades o con el foco de mi organización. Justamente este método utiliza informes de mercado, información de la industria, estadísticas y demás, y luego se va iterando y se va achicando hasta llegar al mercado accionable. El TAM
está compuesto por el tamaño de nuestro universo y de cuántos clientes existen en ese mercado total. Y común que suele haber en la estimación del TAM es que sea demasiado chico, en el sentido que, voy a mirar un poco la cámara, así no parece que estoy hablando a la pared, demasiado chico en el sentido que se utiliza como TAM lo que en realidad debería ser un segmento, entendiendo que el TAM contiene personas que están fuera de ese segmento, pero que siguen siendo parte del mercado. Por ejemplo, si uno tiene un proyecto que está relacionado con el mercado de banco, con el sector bancario, se tiene que tomar como mercado todas las personas que tienen acceso al sector bancario. Un número que se podría utilizar es la población económicamente activa. O la población que tiene trabajo en blanco, o directamente la población bancarizada. Si se tiene acceso a ese número, ese debería ser mi mercado. Yo después puedo ir iterando y puedo ir utilizando distintas variables para, primero, sacar un segmento, para sacar un sum, y luego para sacar un segmento accionable, que es el SOM. Justamente el SAM, el Serve Available Market, o el mercado disponible para servir, es justamente a cuántos podemos llegar con nuestro canal de ventas, cuántos podemos servir con nuestro modelo de negocio, que yo lo suelo relacionar bastante con el segmento, o sea, a cuántas personas de nuestro segmento podemos llegar. Por ejemplo, si seguimos con el ejemplo del sector bancario, si trabajamos con un banco de fintech, o con una fintech, mejor dicho, y quizás nuestra variable de segmentación esté más relacionada a, más allá de las personas bancarizadas, de cierta edad, de cierto conocimiento tecnológico, de cierto comportamiento de uso, que obviamente achica al mercado en general. Y el SOM es el mercado, yo le digo accionable, acá dice serviceable, que podría ser para serviciar. No me acuerdo exactamente la palabra en español, pero bueno, es a cuántas personas podemos llegar ahora con las capacidades de nuestra empresa. Justamente qué segmento de clientes es el más adecuado para llegar al mercado lo antes posible. ¿Quiénes son mis compradores más probables? ¿Quiénes son mis compradores ahora? Se refiere a que más allá de tu segmento al que puedas llegar ahora, por tus capacidades o por tu foco, no puedas llegar a ese segmento de una, tengas que iterar un poco más y ir un poquito más abajo. Esto está relacionado con los conceptos de mercado, segmento y nicho que vimos en la clase, en donde entendemos que el mercado es prácticamente un concepto igual al del TAM, es todas las personas que están dentro del rubro al cual quiero accionar, y luego tenés el segmento y el nicho, que el segmento está está compuesto por el mercado aplicado con distintas variables de segmentación, como pueden ser segmentación geográfica o demográfica o de comportamiento, y el nicho es un segmento más pequeño dentro de ese segmento, que tiene características similares, pero que entre las personas que componen el nicho tienen comportamientos en común. Y un micronicho
no deja de ser lo mismo que un nicho, pero obviamente aplicado a una porción mucho más pequeña. Siguiendo con el ejemplo que vimos ya del banco o de la fintech, podría decir que mi mercado es la población bancarizada, mi segmento dentro de la población bancarizada, que tienen ciertas características que hacen que sea más probable que utilicen un servicio de fintech, y quizás nicho y micronicho serían las personas que ya están dentro de ese mercado o que ya están, ya conocen o tienen cierto conocimiento más específico y que ya están involucradas en este momento, o que son early adapters o que son mucho más propensos en un primer lugar. Eso también tiene que ver con los conceptos que vimos de los distintos tipos de clientes, que tenés los early adapters, que tenés las personas que llegan un poco después, las personas que adoptan un producto ya cuando está en su declive. Si lo ponemos como ejemplo, podríamos decir que los early adapters de los servicios de fintech podría ser un nicho dentro de, el mercado. Bueno, después la segmentación de mercado se trata de buscar un grupo de consumidores que sea homogéneo por sus características, por sus necesidades, que tengan deseos o hábitos parecidos, y que van a responder de una forma similar a los mismos estímulos de marketing o del que suelen ser el precio, la promoción, la plaza o la distribución, mejor dicho, y el producto. Estas son las variables de segmentación. La segmentación geográfica, que compone países, ciudades, idiomas, zonas, poblaciones. Yo, a muchos de mis alumnos en el desafío de las encuestas les pedí que agreguen una pregunta de segmentación geográfica para que después, cuando ellos tengan las respuestas, puedan saber de dónde son sus compradores, o sus usuarios, mejor dicho. Eso es muy importante porque si vos estás desarrollando un servicio que, que tenga cierta cobertura, está bueno saber de dónde puede ser que tengas más probabilidades de captar usuarios más fácilmente, por un tema de escala y por un tema de pauta también. Si uno va a hacer pauta de su servicio y tenés detectado que un 90%, un 99% de tus usuarios están en Cava, lógicamente te conviene pautar ahí. Pero bueno, si no tenés esa pregunta en la encuesta, quizás esa información no la tengas disponible. Segmentación demográfica, edad, género. Esto más que nada para entender si las personas de una misma edad o de un mismo género tienen comportamientos similares o están atravesadas de la misma forma por el problema. Eso es bastante importante cuando se trata de validar un problema de marketing, como puede ser el que vimos en las primeras clases. Está muy bueno saber si las personas de misma edad o género o nivel socioeconómico o nivel educativo o lo que fuese, son atravesadas de forma similar. Y bueno, después todo lo que es de psicográficas y de comportamiento, que son las variables más blandas, que ahí bueno, juega mucho el estilo de vida, los intereses, las opiniones, la forma de pensar, el marco teórico de cada persona, y bueno, de cómo es su comportamiento de compra o de uso de la solución. Eso también siempre es importante tenerlo claro a la hora de hacer un servicio digital, tratar de entender en qué parte del comportamiento del cliente o del usuario uno le está ayudando a resolver su problema.
Similitudes y diferencias. A mí me gusta marcar un paralelismo entre el TAM, SAM, SOM, el mercado, el segmento y el nicho, teniendo en cuenta el TAM y el mercado como equivalentes, el SAM y el segmento también como equivalentes en el sentido de que son atravesados por variables de segmentación, y el SOM y el nicho que no son tan equivalentes porque el SOM tiene más que ver con que yo estoy estimando a cuántos clientes puedo llegar, y el nicho se trata más de encontrar un segmento dentro de un segmento, pero que en definitiva el SOM también suele ser un segmento dentro del segmento, así que hay un cierto paralelismo. Pero también es importante entender que en los dos métodos estamos haciendo cosas distintas. En el TAM, SAM, SOM estamos estimando un número de usuarios o de clientes, y en el mercado segmento de nicho estamos tratando de entender cuáles son las características de mis usuarios o de mis clientes. Está bueno tener el paralelismo a mano, pero tampoco se basen de eso al 100%. Para todo lo que es el análisis del TAM, SAM, SOM, yo les quería mostrar, denme un minuto que les voy a mostrar un ejemplo de uno de los trabajos que tuve en una camada pasada que estuvo muy bueno. A ver, lo voy a buscar. Si lo tengo por acá. Si quieren aprovechar y hacer alguna consulta antes de que vaya el ejemplo práctico, siéntanse 100% libres. Hola, ¿qué tal? ¿Me escuchan? Sí, ¿Qué tal? Pablo, quiero hacer una consulta sobre el desafío que se debe entregar mañana. sí. Hay una parte de cuando nosotros definimos la competencia que tenemos que especificar los pros y los contras. Sabes que tenemos pros y contras del negocio y a la misma vez del usuario. Sí. En este caso, para este desafío tiene que ser pros y contras también del negocio y de los usuarios. Tenemos que enfocarlo, digamos, desde ambas perspectivas. Em, no, en realidad yo lo que haría más sería listar a los competidores, o sea, listar a los posibles competidores que puedo tener, que sean tanto de forma directa como indirecta, Perfecto. y tener en cuenta cómo estás posicionado vos con respecto a ellos. Ok, ok, perfecto, No sé perfecto, si amigo. respondí tu pregunta. Sí, 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 exacto. Es más una relación que yo tengo con ellos y no una relación que tengo con el negocio en sí y el usuario, sino es yo versus la competencia. O sea, no un comparativo con mi competencia. No, claro, Ok, ok, claro, sí, perfecto. sí. Gracias, amigo. Bueno, acá les voy a mostrar. Este es un trabajo de una alumna de una camada anterior. Hizo un proyecto muy interesante. Pueden ver la pantalla, ¿no? Sí, 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 perfecto. sí, 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 sí. Ok. Esta alumna hizo un proyecto que, bueno, se lo voy a pasar más rápido. Es un proyecto bastante interesante, una persona de recursos humanos que hizo una solución para darle herramientas a las personas que estaban buscando trabajo en Argentina o fuera de Argentina, que el MVP era como una especie de landing page en donde había información relevante para los interesados o para las personas que estaban buscando trabajo, que tenía tips y videos de cómo performar mejor en las entrevistas de trabajo o para que baje un poco la ansiedad de los alumnos. Al trabajar con la parte de competencia, ella hizo un análisis de mercado en donde indicó que tenía un mercado de
jóvenes entre 18 y 30 años que residen en Argentina, que más o menos es una edad lógica para personas que están buscando su primer o alguno de sus primeros trabajos. Ella se quería enfocar en personas que no tuviesen tanta experiencia en entrevistas laborales. Segmento, jóvenes argentinos de entre 18 y 30 años que usan la tecnología para buscar información, es decir, le agregó un componente, si bien ya tenía un componente geográfico y etario, le agregó un componente de comportamiento, o sea, que usen la tecnología, y el nicho, o quienes iban a accionar en un primer momento, iban a ser jóvenes argentinos entre 18 y 30 años en búsqueda laboral activa, ocupados que busquen otro empleo o que buscan activamente, que estén interesados en asistir a una entrevista laboral y que usen la tecnología para formarse. Acá, para utilizar el nicho, ya uso un poco un dato más duro de personas que estén en búsqueda laboral activa. Y a la hora de hacer el TAM-SAM-SOM, utilizó las mismas variables que ya había utilizado para el mercado, segmento y el nicho. Determinó un TAM con el 25% de la población como jóvenes, todo esto con datos del INDEC. Bueno, definió un TAM de 11 millones de personas. En el SAM, bueno, indicó que el 93,6% de las personas entre 19 y 20 años utiliza Internet, por lo cual son 10,5 millones de personas. Acá no hubo un salto muy importante entre el TAM y el SAM. Idealmente debería haber un salto entre estas dos, pero bueno, no importa. Y como SOM, indicó que el 26% de las personas entre 18 y 29 años están en búsqueda laboral activa, por lo cual hay alguien que está haciendo... Ahí está. El 26% está entre búsqueda laboral activa, por lo cual el SOM terminó siendo de 2,7 millones de personas. Es muy importante, estos números es muy importante trabajarlos a conciencia, ya que después van a estar muy relacionados cuando se haga el análisis económico y el análisis de cash flow de la aplicación. Se van a tener en cuenta para determinar una base de usuarios y un crecimiento futuro. Así que les diría que traten de ponerle cabeza y no hacerlo a la ligera, sobre todo para aquellos que quieren hacer de su proyecto algo futuro. Mi recomendación es que hay hay muchos números que quizás no son tan fáciles de conseguir. Siempre traten de ir a fuentes oficiales, como puede ser el INDEC o estudios que sean oficiales, sobre todo para todo lo que tiene que ver con segmentación geográfica o etaria y demás. Ahí suele haber bastante información. Y para todo lo que es más blando, de segmentación por comportamiento o ese tipo de cosas, ya la información es un poco más difusa. Ya les recomiendo ir viendo distintas fuentes, por ejemplo, artículos en internet o googleando se puede llegar a bastante información. Y si en todo caso van a determinar su SOM por cuestiones más internas de su organización o de un objetivo, siempre que sea más a conciencia. Por ejemplo, yo podría determinar que solo tengo capacidad para poder llegar a un 20% de mi mercado. Bueno, que trate de tener un sentido y que también que los números
tengan un sentido entre sí. Por ejemplo, si vos determinás un TAM de 40 millones de personas y tu SOM termina siendo de 35, y no está bien segmentado el mercado porque no lograste achicarlo lo suficiente, no es viable. Esta chica partió de un TAM de 11 millones de personas y llegó a un SOM de 2,7 millones, me parece mucho más viable. Tampoco irse al otro extremo de segmentar tanto el mercado que tu SOM termine siendo inviable. Realmente se trata de buscar un equilibrio. Bueno, volviendo a la presentación. ¿Alguna duda que haya quedado con el TAM Sansón, con la segmentación? No sé si para sus trabajos tienen alguna duda puntual. Algo que necesiten. Es porque esa data es de la Segunda Guerra Mundial y nadie era mayor a 40 años en esa época. Sí. Sí, supuestamente es la data del último censo, pero bueno, nada, puede pasar. Si tienen alguna duda o consulta de sus trabajos, todo oídos. El TAM Samsung para el proyecto final es bastante importante, así que ténganlo en cuenta. Y algo importante que quizás es medio, pero me ha pasado de corregir trabajos que tenían este error, es que en la segmentación del mercado no es necesario llegar a una cantidad de personas, sino con nombrar las variables de tus clientes, con los cuales vas a segmentar tus clientes, está bien, pero el TAM Samsung siempre tiene que estar atado con un número. Porque vos justamente estás estimando el mercado, entonces siempre tenés que llegar a un número de usuarios. Si haces el análisis sin llegar a un número de usuarios, en definitiva no va a ser correcto. Eso ténganlo en cuenta, porque debería ser medio obvio, pero bueno, me ha pasado de corregir trabajos que tenían ese error. Bueno, esto con lo que tiene que ver con el TAM Samsung y con la segmentación. Hablando del mapa perceptual de posicionamiento, ya tocando la parte de competencia, el mapa perceptual también es algo que tiene sus temitas, que no es en sí difícil de hacer, pero suele haber bastantes errores comunes o quizás no se entiende de todo cuál es la finalidad del mapa perceptual de posicionamiento o la matriz de posicionamiento. El objetivo de la matriz de posicionamiento es poder ubicar tu solución dentro de un esquema en donde aparecen todos tus competidores. Por ejemplo, yo acá utilicé el ejemplo de un mapa perceptual de marcas de autos, en donde vos tenés marcas más exclusivas como Ferrari, Lamborghini, BMW, tenés marcas más deportivas como Nissan, Toyota, no sé cuánto deportivo tiene Nissan y Toyota, pero bueno, marcas más clásicas como Ford, más exclusivas como Cadillac o Mercedes-Benz. Y justamente me posicioné acá en este mapa, yo me posicioné como Chevrolet, donde es una marca que es un poco más deportiva que Ford, pero es bastante clásica, es bastante accesible, no es para nada exclusiva, sino que está más del lado de la accesibilidad. O sea, mi análisis lo hago en base a Chevrolet. Si yo estuviese analizando Ferrari, y bueno, mi marca es más exclusiva y es más deportiva, si eso está ok para mí, buenísimo. O si, por ejemplo, como Ferrari quiero sacar un modelo más clásico, y no, porque no
no va a ir de la misma mano con la percepción de marca que hay de los clientes sobre mi marca. O si Mercedes-Benz quisiera sacar un auto más deportivo, está en la misma. Su marca está más asociada a modelos clásicos. Pero siempre es importante, cuando se hace la matriz perceptual de posicionamiento, posicionarte sobre tu solución. Y cuando ustedes lo tengan que hacer para el desafío y para la entrega del proyecto, tienen que tener en cuenta que en el mapa tienen que estar sus competidores, pero también tiene que estar su solución, porque justamente es lo que van a estar queriendo analizar. ¿Cómo se arma el mapa? Para armarlo es bastante sencillo, se utilizan dos atributos o dos dimensiones en los ejes X e Y. En el caso del mapa perceptual de los autos es, por un lado, la accesibilidad. No está bueno hablar de caro y de barato, porque caro y barato es subjetivo, sino de la accesibilidad o de la exclusividad. En este caso sería el eje Y, y clásico o más deportivo, el eje X, y todas las marcas van a estar jugando en esos dos parámetros. Común que suele haber con la matriz de posicionamiento, que no se tiene en cuenta que tienen que ser dos atributos, sino que queda una cosa medio rara en donde hay solo uno, utilicen dos atributos. Esto en realidad depende mucho de cada proyecto, pero teniendo en cuenta que son proyectos digitales, yo trabajaría, por ejemplo, con temas como la funcionalidad, qué tan potente es mi aplicación, por ejemplo, qué tan amigable es, su UX, qué tan amigable es, si es más amigable, menos amigable, si es accesible, si es una solución gratuita o es una solución paga, y si es paga, qué tan cara es. Utilizaría esas variables para hacer la matriz, pero en realidad depende mucho del negocio de cada uno. Pero bueno, tengan en cuenta que ser dos variables para hacer el mapa. Y luego enumerar a los competidores, enumerar un máximo de 15 competidores. La verdad es que para mí con que haya 3 o 4 más tu marca está ok. Tiene que ser representativo y tiene que ser a conciencia. Si estás trabajando en un mercado donde hay muy pocas soluciones, bueno, puede haber muy pocos en la matriz, pero si estás trabajando en un mercado donde hay un montón de soluciones, y trata de listar distintas soluciones para después tener un mapa más rico, más completo. Y en el tercer lugar, ponerle puntaje a estas marcas desde una percepción propia o partir de una investigación. Por ejemplo, quien hizo el mapa de marcas de autos podría basarse en una investigación de mercado donde trabajaba con la percepción de los clientes, de cuáles marcas eran más accesibles, de cuáles marcas eran más deportivas, para hacer este análisis. Ustedes, si no, lo pueden hacer desde una percepción propia, para hacer su investigación. Y también aprovechen el mapa para entender ustedes dónde están parados. Si ustedes quieren posicionar a su solución como una solución, si yo, volviendo al ejemplo de las marcas de autos, si yo quiero trabajar mi solución como una solución accesible, y soy Chevrolet, es más accesible que Audi, pero no es más accesible que Volkswagen o Dacia. Entonces, hay un problema. No puedo posicionar mi solución por la accesibilidad. Tampoco lo puedo hacer por la deportividad, porque Toyota y Nissan son más deportivas,
y Ford es más clásica, si bien están bastante parecidos. Entonces, quizás me conviene posicionarlas como un poco de todo. Un auto que es medianamente clásico, medianamente accesible, un tibio, básicamente. Pero bueno, siempre es importante trabajar tu solución dentro del mapa para poder entender dónde estás parado. Algunos ejemplos de atributos. Esto, bueno, como le dije, tiene que ver mucho con el negocio de cada uno. Por ejemplo, pone el dato de zapatos, que los atributos que utiliza son confort, diseño, calidad, funcionalidad. Eso está buenísimo, pero bueno, al ser productos de consumo masivo o productos físicos, quizás es más fácil sacar atributos. Acá los atributos son un poco más intangibles. Un poco no, son intangibles. Nada, este es otro ejemplo aplicado para marcas de ropa, donde los atributos son más performance o más fashion, o sea, ropa más deportiva o más para salir, si se quiere, de bajo precio. El ejemplo dice esto: a mí no me gusta utilizar alto precio y bajo precio, prefiero usar calidad percibida o prefiero usar accesibilidad. Pero bueno, mismo ejemplo, si yo lo analizo como la marca Supreme, la marca Yankee Supreme, y quiero tener un producto que sea fashion y de alto precio, estoy súper bien. Ahora, si yo soy fila y no soy ni tan fashion ni tan de alto precio, entonces hay un problema. O si me quiero posicionar como Under Armour, claramente no es una marca que esté percibida como fashion, para nada. Igual Under Armour es bastante cara en Argentina, no sé por qué está tan abajo en precio, pero bueno, deben ser temas del país. Como ejemplo práctico les voy a mostrar, ¿no? Les voy a mostrar un ejemplo con les voy a mostrar un ejemplo con el de esta chica. Ahí va. Esta chica, cuando hizo el mapa perceptual de posicionamiento, ubicó a su solución, que es esta join, y analizó distintas cosas. Si bien tenía la complejidad de que no tenía un competidor tan directo, sus competidores eran más portales de empleo o redes sociales o LinkedIn. Lo que hizo fue agrupar todas esas competencias indirectas y analizarla. Utilizó la variable de frecuencia de uso, más utilizada, menos utilizada, y la variable de información relevante o información general. O sea, YouTube era un lugar donde había información de entrevistas de trabajo, pero está posicionada como un lugar donde uno vaya a buscar eso puntualmente. Y los portales de empleo sí estaban posicionados ahí, y que eran bastante utilizados. Y, por ejemplo, LinkedIn lo puso también como un lugar donde hay información relevante, pero que quizás la frecuencia de uso era menor que los portales de empleo para buscar trabajo. Y ubicó su solución bien arriba, o sea, como una solución que buscaba que sea altamente utilizada y que tenga información altamente relevante. Pero bueno, vuelvo a recalcar lo importante que es ubicar a tu solución dentro del espectro. Bueno, acá hay un template, si lo quieren utilizar. Después, cuando cuelgue la presentación, lo van a tener disponible. Si no,
pueden utilizar la herramienta de Miro, que tiene un template de mapa perceptual de posicionamiento. Esto, si quieren, se lo paso ahí por el canal de Slack, así lo tienen disponible. Pero bueno, no se asusten, no es para nada complejo. Si ustedes ya listaron a sus competidores, van a tener más o menos una idea de qué atributos utilizar y bueno, lo van a poder plasmar seguramente sin mayores dudas. Bueno, no sé si tienen más preguntas, si quieren ver algún caso puntual de sus trabajos, si necesitan que les dé alguna mano con eso. Así dejo de hablar un poco porque ya hablé un montón, muy seguido. Aprovechen la instancia de After para sacarse dudas también, por favor. Esto tiene que ser menos formal que una clase. Pablo, tengo una consulta. Sí, ¿qué tal? ¿Cómo andás? En el caso del producto que estoy desarrollando, em, no hay mucha competencia, o sea, al menos competencia directa. ¿Sí? Ujú. ¿Debería evaluar tipo competencia indirecta o algo por el estilo? Sí, ¿me recordás qué producto tenés? Es como una plataforma para acceder a sesiones de terapia online. Ok. Claro, vos sos mío encima. Sí, Perdón, no dije nada. Sí. Eh, la una. Yo lo que siempre recomiendo es investigar o bien a conciencia qué soluciones hay en el mercado. Primero, ver las que sean directas, las que compitan directamente con mi solución, y si no, empezar a pensar competidores indirectos, que ahí el abanico siempre se amplía porque son servicios que de alguna u otra forma cumplen la misma solución o un cliente lo podría utilizar en lugar de mi solución. Por ejemplo, eh, no sé si existe, pero quizás podría poner como un competidor indirecto que OSDE o alguna prepaga o algún centro de psicología que esté adherido a alguna prepaga lance un servicio em, de terapia tipo psicológica atención por remota o algo por el de estilo. atención remota, tal cual, ¿sí? Que Ujú. lance una aplicación. Por ejemplo, creo que OSDE trabaja con uno que se llama Fundación ProSam, eh, pero que algún consultorio grande o algún profesional haga esa movida, o si no, que alguna prepaga directamente, por ejemplo, Swiss Medical haga algo similar. Eh, yo lo pondría como un posible competidor indirecto, si bien no hay algo que exista, y si no, también puedes poner como un competidor indirecto. eh, si bien no es lo mismo, porque una cosa es la terapia y otra cosa es todas las cosas más New Age, pero las aplicaciones para meditar, por ejemplo, Ujú. o las que te Sí, hacen sí. hacer journaling, también de alguna u otra forma pueden llegar a ser un competidor indirecto. Ajá, como una especie de segmento de bienestar, mindfulness, todo eso. Tal cual, por ejemplo, sí, por ejemplo, creo que Creana tiene un curso de mindfulness. Eso, si bien no es lo mismo, lo puedo llegar a poner dentro de un competidor indirecto. Bueno, después quizás en el mapa perceptual tenga que tomarme como algunas libertades, ¿no? Sí, Pero trato de apuntar a eso, a cumplir con al menos definir algunos ejes en común donde pueda englobar toda esta competencia directa o no tan directa. sí, tal cual. Hay algunos negocios que son más sencillos de ubicar competidores, otros hay que usar un poco la creatividad, pero siempre indirecto, siempre hay algo. Es muy raro que no haya nada de nada
de lo que uno se propone hacer. O que no cumple una función parecida. Buenísimo. Sí, me quedo con esas ideas, ¿eh? Buenísimo. Bueno, buenísimo. ¿Alguien más que tenga alguna duda? Tica ya otorga. Bueno, no sé, chicos, chicas, si quieren que cortemos el after. Igual, si tienen dudas, me pueden contactar por Slack o pueden contactar al grupo de la comisión. Y lo vemos. El desafío se entrega mañana a última hora, así que tienen tiempo todavía para poder revisar este afterclass o para poder plantear dudas y consultas. Así que bueno, muchas gracias. Esto es un poco lo que vimos hoy. Y bueno, no se olviden porfa de opinar y valorar este afterclass. Y bueno, cuando termino subo todo, así ya les queda disponible. Si no hay más dudas, lo doy por cerrado el espacio. Así que bueno, chicos, muchas gracias. Y que nos vemos mañana y que la fuerza los acompañe.